Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder saludarles nuevamente desde el templo de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Rosa de Sarón. Hoy viernes, con motivo de nuestro estudio bíblico, nos encontramos en este lugar haciéndoles una atenta y cordial invitación para que puedan apartar su tiempo y puedan unirse a nosotros en este momento de estudio de la palabra del Señor. Les invito para que puedan escuchar lo que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versos del 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Amén. Damos gracias al Señor porque su palabra nos enseña, amados hermanos y hermanas, que desde siempre y hasta siempre la gloria y la honra es solo para Él. En esta hora de la noche vamos a iniciar cantando un bello himno de la fe cristiana evangélica. Es un himno histórico. En nuestro himnario de fe y alabanza lo encontramos con el número 92. Y como una pequeña introducción a este himno, le invito para que usted prepare su corazón escuchando esta reseña. Se ha dicho que el himno Santo, Santo, Santo es el himno más hermoso y majestuoso de todos los tiempos, y que hasta en el cielo se seguirá cantando. Por cierto, los 4 seres descritos en Apocalipsis 4:8 permanentemente pronuncian Santo, Santo, Santo. El nombre de la tonada viene del Concilio de Nicea, donde 318 delegados se reunieron, óigase bien, en el año 325, para afirmar la sublime verdad revelada en la Biblia, que Dios existe en 3 personas. Los delegados en su mayoría habían sido torturados por su fe en Cristo. El credo que redactaron permanece como un baluarte de esta doctrina fundamental, conocido como el credo niceno. El autor del himno, Reginaldo Herbert, misionero inglés, murió sirviendo al Señor en la India. Amados hermanos y hermanas, les invito para que a las voces de estos hombres convencidos y valientes en esta hora de la noche podamos unir las nuestras diciendo: Santo, Santo, Santo. Este
nosotros podamos unirnos a este sentir de declarar que solo nuestro Dios es santo. Oremos. Gracias, Padre, por esta bendición que nos das de llegar delante de tu presencia, delante de tu trono de gracia. Y hoy rendimos todo lo que está en nuestro ser, todo lo que esté a nuestro alrededor, para reconocer tu importancia, Señor, para reconocer tu grandeza. Hoy, como hijos tuyos, Padre Santo, que hemos sido rescatados, Dios eterno, por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz, nos acercamos delante de ti para darte gloria y honra, porque solo tú eres digno de recibirla. Y para pedirte, Señor, que en este momento especial de estudio de tu palabra puedas hablarnos por medio de ella, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine para entender lo que tienes para nosotros. Señor, en tus manos de amor nos encomendamos y dedicamos este tiempo para la gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amados hermanos y hermanas, vamos a cantar un himno más que también glorifica a nuestro Dios por lo que Él es. Rey de siglos, solo eterno Dios, dice el siguiente himno que encontramos en Fe y Alabanza con el número 178. Cantamos el bello himno, Santo es el Señor. Dios de las batallas glorioso, alabarle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos celebraremos. Irreverendo, fuego y vida, eres Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey del siglo, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Damos gracias a Dios por la bendición de cantarle y de glorificar su santo nombre. Ahora todos somos cordialmente invitados a tener nuestra Biblia a la mano y a participar de este estudio bíblico. Hermanos, muy buenas noches para todos. Es una bendición estar adorando al Señor en esta hora y disponer nuestro corazón para estudiar su santa palabra por un momento. Y quiero invitarles para que en esta noche podamos leer la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías una vez más. Hoy tendremos nuestro estudio en el capítulo 6. Su momento, cuando fue hablada por el profeta, también sus alcances son universales, y hoy también Dios nos habla a nosotros, haciéndonos ver cuáles deben de ser nuestras actitudes delante de su presencia.
Y les invito entonces para que oremos por un momento. Amante Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este momento tan especial del encuentro contigo a través del estudio de tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, porque nos has dejado este sagrado libro para instruirnos en él, para conocerte a ti, tus hechos poderosos, y cómo tú, Señor, siendo tan grande, tan majestuoso, tan sublime, tienes esa íntima relación con aquellos hijos tuyos, que podamos acercarnos a ti en verdadera certidumbre de fe. Por eso te rogamos, Señor, que tú purifiques nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que la presencia de tu Espíritu Santo ilumine todo nuestro ser para entender tu santa palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito para que juntamente conmigo podamos leer este capítulo que es muy especial y ustedes van a ver por qué. Dice de la siguiente manera, tiene como un título en este capítulo: Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Que el Señor nos ayude en esta noche a entender este precioso pasaje que hemos leído. Hermanos, en esta visión que el profeta Isaías tiene,
podemos ver, hermanos, la fecha más o menos en que estas profecías se escribieron. Nos habla, hermanos, que él recibe esta revelación de Dios en el capítulo 6 y versículo 1, cuando el rey Usías muere. Usías reinó 52 años y su muerte fue aproximadamente en el año 740 antes de Cristo. Hermanos, notemos entonces desde cuándo el profeta Isaías habló, y hemos venido viendo que muchas cosas que él predijo antes de este llamado se cumplieron al pie de la letra como el Señor lo dijo, y muchas de las cosas que también el Señor profetizó se cumplieron posteriormente. Por ejemplo, hermanos, cuando habla aquí, ¿verdad?, de el renuevo, la simiente santa, como hemos visto hace algún momento, nos está presentando a Jesucristo. Él profetizó entonces aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesucristo. Hermanos, Isaías tiene este momento de revelación de parte de Dios. La expresión "vi yo al Señor" tiene un significado muy profundo para el llamado y la respuesta que él va a dar al Señor. Hermanos, recordemos esto: Dios habla y él siempre está esperando una respuesta positiva de sus criaturas, de esos seres que él formó. Isaías, hermanos, tiene este privilegio maravilloso al estar en el templo, de contemplar, hermanos, la gloria del Señor. Hermanos, en el lenguaje, ¿verdad?, se le llama una teofanía, o sea, ¿verdad?, una revelación especial de Dios, en la cual, hermanos, podemos notar cómo Isaías se siente realmente ante esa majestad sublime del Señor. Él puede contemplar su trono, dice, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, aquí hay algo muy especial, ¿verdad? Realmente, hermanos, cuando Isaías se expresa y dice, vi yo al Señor, para él, hermanos, es una sorpresa terrible, y lo toma, hermanos, casi como una sentencia de muerte. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en las Sagradas Escrituras encontramos que nadie que pueda ver el rostro del Señor o al Señor puede seguir viviendo. Y por eso, hermanos, cuando Isaías ve esta visión, se estremece. Él está en la casa del Señor y él, hermanos, se siente terriblemente al estar ante la presencia del Señor. Hermanos, recordamos episodios, ¿verdad?, cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 20 y versículo 19. Y aquellos hermanos, aquellos hijos de Dios, aquel pueblo santo de Dios, solo estaba escuchando la voz de Dios. Veían la nube sobre el monte Sinaí, los truenos, los relámpagos y la voz como de sonido de trompeta. Y cuando ellos escucharon todo eso, hermanos, se espantaron terriblemente y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Quizá, hermanos, nos preguntemos por qué. Aquellos no querían ni tan siquiera escuchar la voz de Dios, mucho menos ver a Dios. Y la situación, hermanos, es porque estaban viviendo en debilidad, alejados de Dios, en rebeldía muchas veces con el Señor. Hermanos, Moisés tiene otra experiencia. Él quería contemplar al Señor, quería ver la faz de Dios, era su anhelo. Sin embargo, hermanos,
Dios le dijo en Éxodo 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El Señor, hermanos, fue claro con Moisés. Él no le permitió ver su rostro. Isaías, hermanos, tenía este conocimiento de la Sagrada Escritura. Él sabía que nadie podía realmente ver al Señor, contemplar esa grandeza al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, pero él puede contemplar ese trono bellísimo. Y esto, hermanos, nos da a nosotros el día de hoy un entendimiento claro para que nosotros pensemos cuando nos presentamos en culto a Dios ante la presencia de quien estamos. Hermanos, Isaías en sus versículos 2 y 3 nos habla de esos seres angelicales especiales que están, hermanos, delante de la presencia del Señor, y parece ser que su función es servir y adorar a Dios. Y su reverencia y adoración a Él, fíjese, se refleja en la triple repetición de la palabra Santo, Santo. Una manera de dar énfasis a la absoluta santidad de Dios. Fijémonos, hermanos, es algo muy especial estar ante la presencia del Señor, ¿verdad? Los seres angelicales, hermanos, glorifican al Señor, le dan gloria constantemente. Y hay aquí una afirmación tremenda, hermanos: la tierra está llena de su gloria. Pensemos, hermanos, en esta expresión tan especial. ¿Qué quieren decir ellos, hermanos? Fíjense que nosotros somos ingratos. A todo le buscamos su lado feo. Pero saben ustedes, hermanos, que la Biblia enseña que Dios todo lo que hizo es bueno y en gran manera. Los montes, los ríos, los lagos, los mares, los valles, las colinas. Hermanos, aún las piedras tienen su belleza. La tierra en la cual nosotros habitamos es un gran paraíso, hermanos, formado por Dios. Los animales, las aves, hermanos, todos aquellos seres diminutos que viven juntamente con nosotros, y ya no digamos nosotros los seres humanos. ¿Qué imagen traemos, hermanos? ¿Cómo hemos sido creados? Y por eso, hermanos, lo que nosotros no reconocemos, la grandeza del Señor, estos seres angelicales la reconocen constantemente, y es algo especial, hermanos. Nos presenta la magnífica revelación de Dios al crear todas las cosas especiales para sus criaturas. Por eso dicen, la tierra está llena de su gloria. Y aquí, hermanos, nosotros entendemos entonces el Salmo 19, cuando el salmista David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo el profeta está contemplando a Dios. Y fíjense que para nosotros los cristianos, para la gente de toda la historia, este ha sido un capítulo muy especial para la iglesia y el pueblo del Señor, porque nos da a entender, hermanos, cómo es la majestad divina. Hermanos, nosotros notemos la magnífica gloria de Dios, estremece el templo, ¿verdad? Y de su gloria reflejada como humo llena toda la casa. Hermanos, imaginémonos un momento nosotros así ante la magnífica presencia del Señor. ¿Cómo nos sentiríamos?
Y aquí es, hermanos, donde viene una parte muy especial. Y veamos, hermanos, lo que requiere el Señor cuando estamos delante de su santa presencia. Él requiere, hermanos, que sus criaturas nos humillemos y reconozcamos lo que realmente somos delante de su faz. El profeta dice en los versículos 4 y 5, ay de mí, que soy muerto. Esta expresión del profeta manifiesta un verdadero encuentro de un ser humano con el Dios vivo y verdadero. Y hermanos, nos da, fíjese, la verdadera actitud que uno que adora a Dios y que está buscando tener un encuentro con Dios debe de tener. Él se siente, hermanos, totalmente perdido, muerto, ¿verdad? Él piensa que nunca más va a poder contemplar la creación, ver la tierra, porque ha contemplado lo que todos nosotros anhelamos, por último, y es ver la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando contempla su gloriosa santidad, el profeta se da cuenta de su estado pecaminoso, confiesa su ruina, porque no solo él es personalmente culpable, sino también miembro de una sociedad culpable, siendo, dice, hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, ya podemos imaginarnos por un momento cómo se siente el profeta, estremecido, terriblemente, hermanos, ¿verdad? Indigno de contemplar aquella maravillosa gloria del Señor. Pero también, hermanos, fíjese, cuando él expresa eso de labios inmundos y la confesión de su estado pecaminoso y el reconocimiento de estar viviendo en medio de una sociedad perdida, que es, hermanos, la confesión que el Señor requiere de cada una de sus criaturas, encuentra la gracia ante el Dios soberano. Y para que Isaías pueda responder al llamado divino, un serafín le toca sus labios con fuego, con un carbón del santo altar, y su pecado es perdonado. Hermanos, ya nos podemos imaginar ese momento del encuentro con Dios del profeta. ¿Cómo se sentía antes de este momento especial? Quedó totalmente petrificado, admirando esa gloriosa santidad. Oía la voz que hablaba, pero no entendía. Y si nos preguntamos por qué, porque él está reconociendo, hermanos, ¿verdad?, que no está totalmente santificado, que hay cosas malas en su vida. Y no solo en la vida de él, sino en la vida de su pueblo. Pero notemos la gran misericordia del Señor. Uno de los serafines, dice, tomó con unas tenazas una brasa del altar y tocó los labios del profeta y le dijo, ¿verdad?, que su pecado había sido perdonado y que también, hermanos, él estaba listo, ahora sí, para cumplir con la voluntad del Señor. Entonces notemos, hermanos, cómo la confesión nos acerca al Señor, cómo la confesión, hermanos, nos ayuda para encontrar el perdón de nuestros pecados. Es algo, hermanos, muy especial este capítulo. Inmediatamente, hermanos, cuando él es purificado, cuando su pecado es perdonado, él entra en una íntima relación con Dios. Fíjese por qué, hermanos, en este pasaje para mí es muy importantísimo, ¿verdad? No solo históricamente, sino también para un ejemplo para nosotros,
para que notemos, hermanos, cómo podemos nosotros entrar en una íntima relación con Dios. Después que este momento de confesión pasa y la purificación la hace el Señor en el corazón y en todo el ser del profeta, el Señor escucha, hermanos, el clamor del Señor y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Jeremías entiende, hermano, Isaías entiende el llamado de Dios, porque está ya en una abierta relación con Dios. La palabra a nosotros sugiere la Trinidad, las tres personas benditas en el único Dios verdadero. Pero también, hermanos, aquí es el plural de majestad. Esto también es posible. Sin embargo, hermanos, cuando Él escucha el clamor, ¿y cuál era el clamor del Señor, hermanos? Que alguien en medio de la sociedad respondiera para dar su mensaje. Isaías, hermanos, da la respuesta que Dios espera, ¿verdad? De Él. Isaías dice: heme aquí. Isaías pudo responder al llamado de Dios. Y recalcamos esto, hermanos, porque el serafín había tocado sus labios con el fuego del altar, había sido perdonado su pecado y estaba listo para servir al Señor. ¿Cuántas personas muchas veces se decepcionan hoy en día porque están buscando al Señor, pero realmente en sus corazones no sienten que Dios esté obrando? Muchas veces sus oraciones sienten que no llegan, que no son efectivas ante la presencia del Señor. Su petición, su deseo, ¿verdad?, de sentir esa gloriosa presencia del Señor, no sucede. Hermanos, mientras el profeta no había confesado sinceramente, se siente temeroso y perdido y hasta muerto ante la presencia del Señor. Pero, hermanos, fijémonos que cuando nosotros expulsamos de nosotros y reconocemos nuestra debilidad, nuestro estado ante la presencia del Señor, el Señor nos da vida y entramos en relación con Él, y entonces sí, hermanos, su palabra es entendida en nosotros y hay, hermanos, esa voluntad de dar una respuesta al Señor. Y el Señor, hermanos, inmediatamente le dice a Isaías para qué lo quiere. Y lo quiere, hermanos, para que él vaya y lleve y transmita el mensaje de Dios a su pueblo. Pero, hermanos, el Señor le advierte algo. Dice en el versículo 9 y dice: y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué quiso decir el Señor con esto, hermanos? Le advierte al profeta que aunque él tiene el buen deseo de transmitir el mensaje de Dios al pueblo, ellos no responderán a causa de su incapacidad de oír, de ver y de entender. Aunque habrá excepciones, la gran mayoría no entenderá el mensaje del profeta por su desobediencia al Señor. Prácticamente esta mayoría había ya dejado de ser pueblo de Dios. Fíjense, hermanos, y esto lo vamos a ver repetidamente, hermanos, cuando el hombre entra en pecado, entra en enemistad con Dios y hay una separación dentro del hombre y Dios. Hoy muchos reclaman y dicen: no, si todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, hermanos, tenemos que entrar en obediencia a Dios, porque Dios no quiere tener hijos desobedientes. Y, hermanos, en esta parte nosotros notamos, el Señor le está advirtiendo a Isaías: vas a ir a dar un mensaje, pero la gente no te va a escuchar. La gente realmente no te va a entender.
aunque les hagas señales y les demuestres cosas, no van a poder comprender. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos están totalmente, hermanos, desenfrenados y en desobediencia ante la presencia del Señor. Ya estudiábamos en el capítulo 5 y versículo 25 cómo Dios, hermanos, había ya castigado terriblemente al pueblo de Israel por su desobediencia. Ahora Dios le está hablando a Judá y tristemente ellos van por el mismo camino de desobediencia. Hermanos, el profeta, su misión era ir a darle el mensaje a gente incrédula, para que posteriormente ellos no fueran a decir que Dios era injusto y que no los había advertido. Del versículo del 6, capítulo 6, del versículo 11 y 12, hermanos, el profeta le pregunta al Señor algo especial. Dice: ¿hasta cuándo, Señor? Y la pregunta, hermanos, él la hace preocupado, porque él va a hablar y Dios le dice que el pueblo no va a entender. Y hermanos, él está horrorizado ante la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo va a durar esta condición? Y la respuesta es aún más severa. Dice: hasta que haya ocurrido la destrucción total. Esto, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, comparamos algunos hechos históricos que están a la par de la Biblia, esto se cumplió en el año 588 antes de Cristo Jesús. Sucedió, hermanos, esa destrucción total de Judá, de Jerusalén, de lo que conocemos como la Tierra Santa. Y llegó, hermanos, el imperio de Babilonia para llevarlos cautivos. Ahí es, hermanos, donde entran los profetas menores, donde entra Daniel, donde entran, ¿verdad?, muchos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Hermanos, tristemente el pueblo no escuchó el mensaje. Y hermanos, la advertencia divina era terrible, porque aún, hermanos, iba a ser totalmente diezmado el pueblo. En el versículo 13, hermanos, hay algo tremendo. Dice: quedará una décima parte. Finalmente hay una palabra de esperanza. Un remanente escapará. Pero últimamente no solo un remanente de ese remanente, o sea, una pequeña parte del pueblo. Aún esa décima parte que ha quedado, el Señor dice que todavía va a ser azotada terriblemente. La pregunta, hermanos, del profeta era: ¿hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo? Pero, hermanos, en este versículo 13 aparece la esperanza que el Señor da. Dice: y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, la última esperanza para la redención de Israel estaba en la simiente santa, de la cual vino el Mesías. Imagínense, hermanos, cuánto tiempo tendría que esperar aquel pueblo que había sido diezmado, aquel pueblo que en un tiempo había sido la gloria de las naciones, un pueblo totalmente protegido con Dios. Pero ahora los pocos moradores que iban a quedar en ruinas, hermanos, y no por un tiempo corto. Imagínense ustedes, 588 años antes de la venida de Cristo Jesús. Y el Señor dice que su juicio se cumpliría. Fíjese, y serían ellos azotados durante todo ese tiempo, hasta que realmente, hermanos, apareciera, ¿verdad?, esa simiente santa. En otras palabras, apareciera Jesucristo para venir a restaurar a su pueblo. Hermanos,
Esto lo vamos a ver, pero hay un texto especial que quiero tocar en esta noche y es Isaías 11:1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hasta ahí, hermanos, Isaías está entonces entregando el mensaje divino. Y hermanos, si nos preguntamos, bueno, ¿qué quería Dios con estos mensajes tan duros? Él quería que el pueblo reaccionara, que entendiera. Les había hecho ver ya, hermanos, pero tristemente, a veces, ¿qué hacemos nosotros en medio de las angustias, de las pruebas? Endurecer nuestros corazones y no entender, hermanos, que Dios es recto, es santo, que a Él no le gusta la desobediencia de sus criaturas y que toda desobediencia, hermanos, es totalmente reprendida por Dios. Hermanos, como les decía al inicio del estudio de este capítulo, es muy importante, no solo, hermanos, históricamente, sino también para nuestro tiempo, porque sabe, hermano, este capítulo tiene las reglas del culto a Dios. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Primeramente, cuando nos encontramos con Dios. En los primeros versículos veíamos, hermanos, cómo cómo Isaías está, hermanos, expresando la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, contemplando, hermanos, la sublimidad del Señor, la infinidad de Dios. Él está admirado al estar ante la presencia del Señor. Pero, hermanos, vemos el paso siguiente que nosotros tenemos que hacer: no exaltarnos, sino humillarnos, confesar nuestros pecados, nuestras culpas, implorar el perdón, hermanos, para alcanzarlo y estar con corazón limpio, contrito y humillado ante la presencia del Señor. Cuando hemos entrado, hermanos, en ese momento de comunión con Dios, notemos que nuestros oídos tienen que estar bien abiertos a escuchar el mensaje de Dios, a entender, hermanos, qué es lo que Dios va a requerir de nosotros. Dios, hermanos, se le manifestó a Isaías para llevar un mensaje de juicio a toda la tribu de Judá y a la nación de Israel. Hermanos, también el Señor hoy nos llama a nosotros, y cuando vamos a su presencia, Dios está esperando que nosotros entonces entremos en relación con Él, que reconozcamos quiénes somos y que luego de hacer ese reconocimiento y confesar nuestro pecado, estemos dispuestos a escucharle y a darle una respuesta a su palabra. Hermanos, cuando Isaías hace esto, tiene la aprobación divina. Y nosotros también, hermanos, entonces debemos de hacer eso. Después de escuchar la voz de Dios, hermanos, debemos de estar dispuestos para ser enviados. Y miremos, hermanos, el trabajo, aquí le está diciendo el Señor al profeta que no va a ser fácil. Vamos a tener que enfrentar dificultades. Sin embargo, hermanos, el trabajo hay que hacerlo. Hermanos, también este pasaje nos enseña entonces que si nosotros le obedecemos al Señor, el Señor va a cumplir fielmente sus promesas, como lo hizo en medio de su pueblo. Hermanos, esta profecía, fíjese, del advenimiento de Jesucristo se hace entonces aproximadamente más de 500 años, y Dios la cumplió. Hoy nosotros somos salvos por Cristo Jesús, pero hoy también el Señor nos llama para que nosotros entremos en obediencia a Él. Quizá no vamos a tener una revelación, una manifestación de la gloria de Dios como la tuvo el profeta, pero hermanos, es hermoso cuando nosotros por la fe
le creemos a Dios y nos disponemos a servirle. Él estará con nosotros y sustentará nuestra vida, y así como en la vida del profeta Isaías, Él no dejó caer una palabra a tierra. Tampoco, hermanos, nosotros fallaremos en cuanto al consejo de la palabra si nosotros vivimos en una íntima relación con Dios. En esta noche entonces les invito, hermanos, conservemos, ¿verdad?, esas actitudes que podemos ver que tuvo el profeta al estar ante Dios. Y si nosotros lo hacemos, hermanos, Dios nos usará también para llevar un mensaje, el consejo o el consuelo al corazón afligido. Que esta reflexión entonces, que este estudio, hermanos, nos ayude a entender que al estar ante Dios debemos de estar siempre humilladamente ante su presencia y recordar que Él es santo, santo, santo. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por el estudio en su palabra. Sabemos que Dios se revela por medio de su creación y también se revela a nosotros hoy por medio de su palabra escrita. Damos gracias a Él por ese ejemplo tan especial donde se demostró al profeta para darse a conocer delante de su pueblo. Iglesia, en este tiempo que estamos viviendo es necesario que usted y yo podamos contemplar a nuestro Dios en todo su esplendor, podamos contemplar a nuestro Dios con toda su grandeza, podamos contemplar a nuestro Dios en su santidad y ver que contamos con un maravilloso Dios, y ver que Él tiene un amor maravilloso para con nosotros, y ver que todo lo que Él ha hecho es maravilloso. Yo les invito para que nos unamos cantando este bello himno: maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, y posterior a ello tendremos palabras de oración. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso
Dios me ama a mí. Hermanos, damos gracias al Señor porque Dios es amor y nos ama, y Él quiere vivir con nosotros y estar en nosotros. Apreciemos su amor, rindamos nuestra vida a Jesús, y el Señor estará siempre con nosotros y nos ayudará. Les invito para que oremos. Amante Padre, gracias te damos, porque tu palabra es especial para nosotros. Nos revela tu amor, tu grandeza, tu misericordia. Cómo, Señor, siendo tú tan grande y tan sublime, entras en relación con estas humildes criaturas. Pero gracias te damos, Señor, porque tú nos amas y porque tú, Señor, anhelas que nosotros te obedezcamos para bendecir nuestra vida. Y por eso, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que en esta noche han estado con nosotros estudiando tu palabra. Ayúdanos a presentarnos siempre ante ti. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos, Señor, para que en ese diálogo divino que tenemos a través del culto, Padre Santo, podamos oír tu voz, podamos entender tu mensaje y podamos aplicarlo a nuestra vida. En esta noche, pues, Padre, te agradecemos y rogamos, Señor, que tú veles nuestro sueño. Te pedimos por los enfermos, por los necesitados, por los huérfanos y los desamparados. Y te rogamos, oh Dios, que todos podamos acobijarnos bajo tus alas para que puedas protegernos. En esta noche, pues, Padre, te damos gracias y te rogamos, Señor, que veles nuestros sueños. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Esperamos estar en su hogar el día del Señor, o sea, el domingo, a partir de las 10 de la mañana. Que el Señor nos bendiga y felices sueños.